Nicaragua y la condena entre 15 y 24 años de prisión por terrorismo a 9 hombres que participaron de las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega. Así que poco tiempo, precisamente la vida de los migrantes, ¿no? Se trata de millones de dólares en ayuda estadounidense. Oficial, Fernando. Que tengo, @soy F del Rincón. Ahí los leo. Gracias. A la gente. ¿Estamos listos? Cortesía de investigadores de la CICIG. Entre un espacio para ti. 4. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclusentencia NICA. El hashtag es conclusentencia NICA, numeral conclusentencia NICA. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. En Managua, 2 controversiales fallos acusan de terrorismo y sentencian a 12 manifestantes a penas de entre 24 y 15 años de prisión por protestar contra el gobierno. Los acusados no aceptan las sentencias. Mario Medrano nos tiene más información desde Managua. La jueza Adela Cardosa del Segundo Distrito de Juicio de Managua sentenció este lunes a penas de entre 24 y 15 años de cárcel a 9 de los 12 ciudadanos acusados de terrorismo por el Ministerio Público. Según la acusación, los sentenciados levantaron o custodiaban barricadas en las protestas antigubernamentales en mayo y junio, en Tipitapa, a 25 kilómetros de Managua. Wilmer Martínez Díaz fue sentenciado a 24 años de cárcel por coordinar los tranques, mientras que Erwin Zamora, Daniel Sánchez y Alexander Zamora fueron condenados a 20 años, y otros 4 manifestantes, incluyendo una mujer, fueron sentenciados a 15 años de prisión. Ninguno de los sentenciados firmó el documento de notificación. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos apelará la sentencia. Esta sentencia es totalmente nula, de toda nulidad, porque estas afirmaciones que se hacen en la imputación del Ministerio Público no corresponden con la verdad. Según la comisión, la detención fue ilegal porque la realizaron paramilitares custodiados por policías e irrumpieron sin orden judicial en las casas de los detenidos. La comisión también cuestiona algunas pruebas como el arma de fuego atribuida a Wilmer Martínez, que era propiedad de su hermano, quien sí tiene licencia de portación. Paramilitares es un término totalmente relativo, ¿verdad? Esos eran policías que andaban vestidos de civil. Recordemos que en ese tiempo también los policías eran matados y asesinados. Los familiares también cuestionan las sentencias, como el caso de la madre de un condenado a 24 años de prisión. Y en los tranques ya ni siquiera había gente ahí cuidando. A ellos los sacan, nos golpean, nos patean y los sacaron de su casa de habitación. Este martes, el juez Leopoldo Vargas, del Séptimo Distrito de Juicio de Managua, impuso la pena de 17 años y 6 meses de prisión a Kevin Rodríguez, Marrón José Fonseca y Hansel Manuel Espinosa por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y municiones y entorpecimiento de servicios públicos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos considera irregular el juicio porque las pruebas no lo demuestran, razón por la que apelarán la sentencia. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reporta un total de 420 personas detenidas, de las cuales 317 enfrentan un proceso judicial. Mientras autoridades del Poder Judicial aseguran que solo 200 casos han sido judicializados y otros 50 adicionales podrían ser presentados en las próximas horas. CNN, Mario Medrano, Managua. Le doy la bienvenida a Julio Montenegro, precisamente, que es el vocero jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Julio, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de entrada, escuchar las razones por las cuales ustedes rechazan esta sentencia o estas condenas de entre 15 y 24 años. Pero además el tema de la figura del terrorismo, ¿no?, que se ha vuelto tan polémica
precisamente en la implementación, aplicación y definición de la misma, que nos pueda dar sus puntos entonces, Julio, acerca de esto. Muchas gracias, don Fernando del Rincón. Un gusto de estar en este noticiero prestigioso a nivel internacional. Al respecto, pues tendría que comentar que efectivamente se están violentando todos los derechos y garantías de los procesados. En los casos que se ha acusado, se ha aplicado en algunas veces lo que es el Código Penal, la Ley 641, donde se contempla en el artículo 394 lo relativo al delito de terrorismo. No obstante, el concepto que aparece en dicho cuerpo de ley hace referencia prácticamente a lo que es el terrorismo como el grupo ISIS, entre otros, es decir, personas que sin escrúpulo alguno, con el ánimo de obligar a que el gobierno acepte o no acepte determinadas condiciones, hace algún acto que se sale de las manos, en este caso del Estado, puede poner bombas en los buses, puede hacer explotar un edificio o situaciones similares. Ese prácticamente es el espíritu que tiene el artículo 394 de la Ley 641, conocido como Código Penal en nuestro país. No obstante, ha habido lo que conocemos nosotros, la Ley 977, que consideramos como Comisión Permanente de Derechos Humanos que es una reforma maliciosa, con el ánimo de tratar de adecuar las conductas supuestamente ilícitas de las personas que han participado en protesta como un acto de terrorismo. Definirlo como un acto de terrorismo. Sin embargo, a ver, en el planteamiento del mismo Ministerio Público, dice que los sentenciados, además de impedir la libre circulación y movilización, cobraban peaje o amenazaron con matar a los que no accedían a sus exigencias. Esto es una definición o un planteamiento que se hace precisamente desde el Ministerio Público. ¿Habría alguna forma de encajar esto dentro de la figura de terrorismo? No encaja de manera alguna, además de que a la hora de que se evacuaron los elementos de prueba testimoniales que estaba ofreciendo el Ministerio Público, algunos aspectos aparentemente fueron olvidados por dichos testigos y no se habla mucho sobre estos aspectos. Debo expresar de que en todo momento, al momento de ingresarse a lo que es el juzgado, hay una fuerte limitación en cuanto a la publicidad, no se permiten los medios de prensa independientes y solamente aparecen de manera masiva, en este caso en Nicaragua, los canales 2, 4, 6, 8, 13, el 19 digital, que prácticamente son los medios oficiales, y la única versión que se escucha es la que estos canales sacan. Y bueno, ahora espero estén escuchando los nicaragüenses esta versión en este medio independiente, como lo es CNN. Pero, Julio, ¿a dónde ir en este caso? Porque estamos viendo esto que se convierte en una condena ejemplar entre 15 y 24 años, pero esto puede ser el inicio de muchas sentencias más. ¿Hacia dónde ir? ¿Hay retórica? Sí, la hay. ¿Hay rechazo? Sí, lo hay. ¿Hay repudio también? Sí, sí lo hay a nivel internacional por lo que está pasando en Nicaragua. Pero ¿qué hacer hacia el interior para poder enfrentar este tipo de acusaciones y estos casos? Nosotros siempre hemos referido que el trabajo está efectuado o se está realizando con el ánimo de dejar sentadas todas las nulidades procesales que se están dando. Desde el inicio mismo en que hay detenciones irregulares practicadas por paramilitares y en este caso también las presentaciones tardías que se están haciendo ante el juez aparentemente competente, porque también ese es otro problema. Casos de otros departamentos como Masaya, Jinotega, Matagalpa, se están conociendo en la ciudad capital. Y en este caso, pues estamos permanentemente nosotros excepcionando por incompetencia, en este caso por el asunto de territorio. Eso lo estamos dejando marcado. Las detenciones practicadas por irregulares y en cuanto a los medios de prueba obtenidos a través de estas detenciones ilegales y allanamientos ilegales, de igual manera estamos dejando constancia en los expedientes. ¿Cuál es la circunstancia, cuál es la situación que estamos tratando nosotros de dejar claro? Que en este caso vamos a agotar la vía interna, estamos haciendo el mejor procedimiento posible, dejando marcado esas irregularidades en el expediente judicial y el que llevamos control nosotros. Luego, hacer uso de las instancias internacionales en caso de que no haya eco aquí para efecto de aplicar la justicia. Y finalmente, pues estamos pensando nosotros en un posible cambio de contexto. Un posible cambio de contexto ya en el plano internacional. ¿Cuál sería la definición para Julio Montenegro
de estas sentencias, estas condenas y estas estas detenciones previas, ¿no? Un contexto político, un contexto de persecución, un contexto con una base legal mal aplicada. ¿Cuál sería la interpretación para Julio Montenegro de esto que hoy ocurre en Nicaragua con estos casos particulares y los que hay demás, ¿no? Yo pienso que hay una combinación de los tres elementos, porque estamos hablando que en principio hay una situación de protesta cívica, de demanda de algunos sectores de la sociedad, y casualmente estas personas que están al frente o que han estado al frente de estas protestas cívicas son los que han sido objeto de proceso. Y para ello pues tengo ejemplos de algunos casos que tenemos, en este caso Medardo Mairena, don Pedro Mena, Cristian Fajardo y su esposa María Dilia, Edwin Carcache, Tomás Maldonado, Kevin Rodrigo Espinosa, que incluso tenía medidas de la CID, Hansel Manuel Vázquez, Marlo Fonseca, los autoconvocados de Tipitapa, los autoconvocados de Sébaco, Movimiento 19 de Abril de Matagalpa y Carlos Brenes, entre otras muchas personas. Aproximadamente, actualmente la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de los 300 casos aproximadamente de procesos que se están acusando por terrorismo y otros delitos afines, nosotros llevamos aproximadamente un poco más del 50%. Un poco más del 50%. ¿Hay alguna manera de que estos procesos puedan ser detenidos hoy por hoy hacia el interior del país? Es decir, ¿hay algún mecanismo dentro de Nicaragua que pueda frenar este tipo de procesos o está completamente fuera de control? Tengo 30 segundos para su respuesta. Es un poco difícil porque prácticamente hay limitaciones en cuanto al ingreso incluso a los juzgados. Considero que son procesos secretos. A veces el suscrito ha tenido que tocar un poco las puertas de vidrio ahí para que me hagan ingresar a un recinto que se conoce como bolsón de jurado y lo que es un auditorio donde usualmente se celebran este tipo de juicios. No hay acceso alguno de los medios independientes de comunicación, únicamente de los canales oficiales, y aparte de eso hay una actitud de los señores jueces que es bastante drástica en relación con los defensores. Interesante la perspectiva de Julio Montenegro, el vocero jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, a quien le agradezco que me haya acompañado para darnos su punto precisamente sobre estas condenas allá en Nicaragua. Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Buenas noches, le agradecemos mucho a ustedes. Gracias. Hacemos pausa y ya regreso. Para todos los amantes de la televisión, creamos Tigo One TV y mejoramos la experiencia ofreciendo como extraordinarias. CNN. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Gracias. Somos CNN.